Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, les dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Una traducción más precisa, porque el apóstol Pablo está hablando aquí de algo muy importante: la lucha del espíritu contra la carne. Y esta es parte de algo que nosotros conocemos como guerra espiritual. La verdadera batalla espiritual, la más importante, no es la que sucede a nuestro alrededor. Estamos acostumbrados a que cuando escuchamos el término guerra espiritual o batalla espiritual, la mayoría estamos inmediatamente lo relacionamos con demonios, ¿verdad? Con vampiros, con murciélagos, con todo eso, ¿verdad? Que viene a nuestra mente, hombres lobo y todo eso que usted sabe. Eso se nos viene a la mente cuando escuchamos guerra espiritual. Pero en realidad la guerra espiritual, quiero decirle algo que ha sucedido durante mucho tiempo. La batalla espiritual que la Biblia menciona, y es una realidad porque la Biblia lo menciona, la Biblia habla de ello, ¿verdad? Hay una batalla espiritual que sucede y Pablo le llama en las regiones celestes, en el aire. Hay principados, hay potestad, ¿verdad? Todo lo que nos habla Efesios capítulo 6, y es una realidad. Pero hay otra batalla espiritual que es mucho más importante y es a la que menos atención le prestamos. Repito, no quiero decir que no haya una batalla espiritual como tal que involucre seres espirituales. Sí existe, ¿verdad? Sabemos que el enemigo es real, Satanás, los demonios, todo eso es una realidad, y tiene que ver la batalla externa. Vamos a llamarle así: hay una batalla que es externa, hay un frente de esa guerra que es externo, y hay otro que es interno, hay otro que se desarrolla en el interior. La parte externa tiene que ver directamente con Satanás y su reino y la influencia directa que ellos tienen con el sistema de gobierno que hay en este mundo. Cuando hablamos del mundo, ¿verdad? Cuando dice que no te hagas amigo del mundo, dice Santiago, no se está refiriendo al mundo que existe a nuestro alrededor, a las personas. Cuando Juan dice no amen el mundo, no está diciendo que no debemos amar la creación. Cuando habla acerca del mundo, se refiere acerca del sistema de pensamiento, al gobierno que existe en el mundo. Y ese sistema se compone por tres partes: la parte ideológica, la parte política y la parte económica. En esas esferas es donde Satanás tiene una lucha. Sí es cierto, es verdad que Satanás tiene una lucha contra la iglesia. La lucha de Satanás también es contra tres frentes: contra la iglesia, contra Israel y contra la familia. En la Biblia nos habla de esas tres. Satanás ataca a esas tres
instituciones. Ataca a Israel porque es el lugar donde el Señor no solamente se manifestó, pero se va a manifestar. La Biblia dice que la batalla final de Jesús, donde va a destruir al anticristo y a su ejército, va a tener lugar en Israel, ¿verdad? Por eso Pablo dice que el anticristo va a buscar sentarse en medio del templo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces Satanás tiene como objetivo destruir a Israel, y Satanás tiene como objetivo destruir a la familia, porque él sabe que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Él sabe que destruye la identidad de los niños, de los hijos en la familia, y él tiene asegurado que las próximas generaciones van a estar extraviados y no van a buscar de Dios. Y también ataca a la iglesia, porque sabe que la iglesia es la última fortaleza, el último, digámoslo así, la última resistencia que hay en este mundo en contra de un gobierno absoluto, de un gobierno satánico, ¿verdad?, que se quiere imponer en este mundo. La iglesia está luchando. Dice el Señor Jesús, dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces la iglesia está, sí, en una lucha espiritual, y sí, los demonios son reales, ¿verdad? Aunque quiero decirle también algo: durante mucho tiempo en la iglesia se ha sobrevalorado a los demonios, se ha sobrevalorado a Satanás. En realidad, le voy a decir algo: Satanás y los demonios en realidad no tienen tanto poder como hemos creído durante mucho tiempo. El único poder que ellos tienen es cuando nosotros nos metemos en su terreno, cuando nosotros nos metemos en áreas donde no nos debemos de meter. Entonces le estamos dando, ¿verdad?, cierto poder sobre nuestras vidas. Pero quiero decirte algo: no existe tal cosa como que se lo voy a decir así para que nos podamos entender bien. Hay mucha gente que cree que Satanás y Dios están jugando vencidas, están así, y que de momentos pareciera que va ganando Dios, y está así, pero de repente el diablo le da la vuelta y entonces pareciera que está ganando el diablo, y de repente otra vez pareciera que está ganando Dios. Eso no es así, ¿verdad? Es más, la Biblia nos dice que el Señor ya derrotó a Satanás, que está vencido. Ahora, repito, Él tiene cierto poder cuando nosotros nos metemos en sus territorios, pero la prioridad, hace un tiempo platicaba con un hermano, pero no viene a la iglesia. Entonces hermano es una manera, como una formalidad, ¿no?, de llamarle. Y después de muchos años de no congregarse en la iglesia, empezó a sentir así como que de repente oía que en su casa arrastraban cadenas, y escuchaba así como que alguien caminaba en la sala en la madrugada, y empezó a sentir así como decimos, ¿verdad?, pasos. Y entonces me contactó y me dijo: pastor, necesito que por favor venga y haga una oración aquí en mi casa, porque hay una lucha tremenda, están los demonios, el diablo viene aquí. Y en ese momento, para que más o menos se ubique usted cuándo fue, acababa de empezar el famoso conflicto en Rusia, de Rusia con Ucrania. Y me decía el hermano: es que el diablo está viniendo a mi casa en la noche, está. Y digo: hermano, no diga eso. Es más, el diablo ahorita anda allá en Rusia. No diga que el diablo viene a su casa. Ahorita el diablo está ocupado ahorita. Mire, el diablo no va a venir a tentarlo a usted ni a mí.
Él está ocupado con los presidentes, con los primer ministros, con los mandatarios importantes, los que deciden el rumbo de la humanidad. Sí, en tu casa a lo mejor sale un chaneque de vez en cuando, ¿verdad? Y a lo mejor hay cosas ahí puertas que se han abierto. Y sí, hay actividad espiritual, ¿verdad? Pero el problema no es que, ay, viene por mí. No, el problema es dónde te metes. ¿Qué andas haciendo? Y bueno, tuvo un desenlace ahí el caso, pero quiero decir algo. Hay mucha gente cristiana. Durante muchos años la iglesia ha invertido mucho tiempo, porque se puso de moda hace algunos años, se pusieron de moda algunos libros que hablaban de una guerra espiritual. Se puso de moda un libro hace muchos años que se llamaba Cerdos en la Sala. Y ese Cerdos en la Sala lo escribía una pareja de pastores que se habían dedicado durante muchos años al exorcismo, a lo que le llamamos nosotros liberación. Y aprovechando hubo así como un boom de esos temas, empezaron a salir un montón de libros, que incluso empezaron a salir una serie de novelas cristianas que hablaban acerca de ese tipo. Hubo así un libro que salió, eran varios tomos, varios libros de una mujer, de una hermana, que ella decía que había tenido contacto con otra mujer, que esa mujer había sido sacerdotisa satánica de un nivel, a nivel mundial, ¿verdad? De un nivel muy, muy, muy alto, muy elevado, y que ella la había tomado para evangelizarla, para discipularla, y que a raíz de eso todos los demonios habían estado viniendo ahí, ¿verdad? A visitarla, a quererles hacer daño y todo eso. Y eso desató durante muchos años algo en la iglesia que se puso de moda, y todavía hay algunos videos por ahí en donde hacían lo siguiente: traían un hermano a la iglesia que durante muchos años había sido brujo, había sido satanista, había sido hechicero, había sido, bueno, un montón de cosas. Y entonces se convertía a Cristo, se convertía al Señor, y sin tener ningún tipo de preparación y sin tener ni siquiera mucho tiempo de estar en los caminos del Señor, esa persona que se convertía a Cristo del satanismo se dedicaba a dar conferencias, y entonces empezaba a decir cómo hacían sus rituales satánicos, comenzaba a decir cómo operaban los demonios, comenzaba a decir cómo se llamaban los demonios, ¿verdad? Comenzaba a decir los nombres de los demonios, comenzaba a decir, y eran conferencias y conferencias y conferencias de eso, libros y libros y libros. Hermano, había cristianos que se sabían más nombres de demonios que los libros de la Biblia. Y se le comenzó un auge de ese tema, y se le dio demasiada importancia a una supuesta lucha espiritual contra demonios y contra... Pero el punto no es ese. El punto es que se descuidó el otro frente de la guerra espiritual, que es el más peligroso, que es el más delicado, que es el interno. El apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Y si me permite
traducir un poco lo que Pablo está diciendo. Dice, y estos dos luchan. Estos dos están constantemente en una batalla, ¿sí?, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces aquí nos está diciendo que hay una lucha que sucede en nuestro interior entre la carne y el espíritu. Pero observe bien, cuando el apóstol está escribiendo, escribe espíritu con E mayúscula. Eso significa que está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que el Espíritu Santo que está en nosotros está constantemente luchando contra la carne. Hay una batalla. El apóstol Pablo está hablando y está a propósito, se está refiriendo a las personas de la iglesia como personas carnales. Por eso le dice que el espíritu lucha contra la carne para que no hagáis, dice, lo que quisierais. Cuando está diciendo para que no hagan lo que ustedes quieran, es como si estuviera diciendo lo que ustedes que andan en la carne quisieran hacer, o lo que ustedes quisieran hacer cuando están en la carne. Y la clave de todo esto es lo que dice el versículo anterior, el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una traducción más exacta es, porque aquí suena como un mandamiento: anden en el espíritu. Si me permiten parafrasear un poco, el término andar en el espíritu se podría traducir como ser guiados por el espíritu. Entonces Pablo está diciendo, déjense guiar por el espíritu. Y cuando dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, una traducción más acertada sería, y no satisfaréis. O sea, no es tanto un mandamiento, sino una promesa, que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome la delantera en esa batalla, podemos estar seguros que no vamos a dejarnos llevar por los deseos de la carne. Porque muchas veces llegamos a creer que es imposible resistir la carne. Es que es imposible, hermano, no se puede. La carne es la carne, ¿verdad? El cuerpo es el cuerpo. Y cuánta gente no hemos oído decir, es que al cuerpo hay que darle lo que pide. Y eso que dicen que el cuerpo hay que darle lo que pide, yo quiero decirte algo, hermano. El cuerpo nunca te va a pedir nada bueno. La carne nunca te va a pedir nada bueno. El deseo carnal, el deseo de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída, va a ser siempre hacia el mal. Siempre va a ser hacia el pecado. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿cuál es la única manera de que nosotros vamos a poder tener la garantía de que vamos a poder permanecer firmes sin ser arrastrados por el deseo carnal? Ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, darle al Espíritu Santo, Espíritu, tú ten el control. Tú hazte cargo, tú eres el jefe, tú eres el mero mero, y yo te sigo, yo te obedezco. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos estar seguros que el Espíritu Santo no va a permitir que la carne nos arrastre. El Espíritu Santo no va a permitir
que la carne, por eso dice, para que no hagáis lo que quisierais. Le está hablando a la carne, para que la carne no haga lo que quiera, porque la carne tiene, hermano, la tendencia a hacer lo que quiere. ¿Cuántos alguna vez hemos hecho algo que no queríamos hacer o que no nos imaginábamos que íbamos a hacer? ¿Cuántos alguna vez pecaron con un pecado que dijeron yo nunca voy a pecar, o más bien nunca lo planearon, pero cuando vinieron a ver ya habíamos pecado? ¿Por qué? Porque la carne, si tú dejas tu vida, por decirlo así de alguna manera, en piloto automático, la carne te va a llevar al pecado, siempre, siempre, siempre. Entonces, esa batalla interna es la que de verdad, es la que en realidad tiene mayor peso. Esa es la que en realidad, si tenemos que cuidarnos de lo que hay en el mundo, si tenemos que cuidarnos en la batalla espiritual externa, hermano, mucho más tenemos que cuidarnos en la interna. Mucho más peligroso. Escuche bien, el apóstol Pablo está diciendo, cuando Jesús vino, Jesús dice, yo voy a derrotar al diablo. Y Jesús vino y derrotó a Satanás. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo exhibió y triunfó sobre él en la cruz del Calvario. O sea, haga de cuenta que el Señor vino y dice, Satanás tiene poder por el pecado. Entonces Jesús viene y rompe el poder de Satanás, el poder del pecado. Y entonces el Señor Jesús se va, porque dice, ya no es necesario que yo esté aquí de cuerpo presente, porque ya vencí al enemigo. El enemigo Satanás ya está derrotado. Entonces Jesús dice, ya no, ya me voy, ya cumplí mi misión, derroté a Satanás. Dice Jesús, pero les voy a mandar, dice, yo voy a rogar al Padre y Él va a mandar otro consolador. Dice, alguien, la palabra que se traduce como consolador, Jesús está diciendo, alguien de mi misma estatura, alguien de mi mismo nivel. O sea, está hablando del Espíritu Santo, que es Dios también. Dice Jesús, porque el diablo yo ya lo derroté, pero hay otro enemigo que ese sí, a ese sí, para derrotarlo van a necesitar que el Espíritu Santo esté con ustedes todos los días. Entonces, si hay un enemigo que representa un peligro para nuestras vidas, vamos a suponer esto, hay dos enemigos que representan un peligro para nosotros, pero uno de ellos, alguien viene, pedimos ayuda y alguien viene y derrota a un enemigo, ¿verdad? Lo golpea, lo noquea, lo deja tirado y dice, este ya está, con este ya no hay problema, pero queda otro. Y esa persona te dice, pero para cuidarte de este, necesito ser tu guardaespaldas las 24 horas del día, los 365 días del año. Necesito estar contigo para protegerte de este. Entonces te pregunto, ¿cuál de los dos enemigos es más peligroso? ¿El primero o el segundo? El segundo. Porque el primero, el Señor está diciendo, ese ya lo derroté, ese ya está, no te preocupes de él. Satanás, ese ya está derrotado. Pero la carne, dice el Señor, ahí sí vas a necesitar que el Espíritu Santo esté contigo 24/7. Entonces la carne es el enemigo más peligroso, del que más nos debemos de cuidar. Y ese frente de batalla
es al que más atención le debemos de poner. Porque hay muchos cristianos que viven y creen que son cristianos, pero en realidad no son cristianos. Son simpatizantes. Les gusta el cristianismo, les gusta Jesús, les gusta la Biblia y está bien. Pero ¿por qué lo digo así? Porque sus vidas están dominadas por la carne. Viven vidas carnales. Entonces, y el Señor, fíjate, Pablo está diciendo, tengan cuidado. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos luchan para que no se haga lo que la carne quiere. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley de la carne. O sea, si tú estás siendo guiado por el espíritu de Dios, la carne no te va a dominar. Esto Pablo te lo está diciendo aquí, ¿verdad? Que el Señor lo manifiesta. Y entonces dice Pablo, ok, ahora, ¿cómo vamos a saber que una persona está en la carne? Dice Pablo, para eso no se necesita mucha ciencia. No hay que tener muchos estudios para darse cuenta cuando una persona es carnal, cuando una persona anda en la carne. Pablo está diciendo aquí en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, Pablo está diciendo, cuando dice manifiestas son las obras, está diciendo, no tienes que buscarle mucho, no tienes que indagar o que profundizar mucho en la vida de alguien para darte cuenta que es carnal. Es como cuando tú vas al doctor y le dices, doctor, yo creo que estoy enfermo, creo que tengo una enfermedad porque me siento mal y esto. Y hay enfermedades que el médico te va a revisar y en una revisión, ¿verdad? Trabajo clínico, no va a encontrar ningún signo, ninguna señal de enfermedad. Y entonces te va a tener que mandar a hacer estudios para poder, a través de los resultados de esos estudios, decir, sí, mira, aquí este resultado me está diciendo que no está normal. Y probablemente te dice, ahora vamos a hacer otro estudio, pero ya enfocado en esto, para que nos dé más detalles. Pero para la carne, para saber cuando una persona anda en la carne, no hay que hacerle mucho estudio. Dice Pablo, los síntomas están ahí a flor de piel. No tienes nada más, lo único que tienes es que observar. Dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se me pasa una, dice Pablo, cosas semejantes a estas. Y escucha lo que dice al final, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso decimos que cuando una persona viene a la iglesia y es simpatizante del evangelio, pero su vida es una vida, la vida que vive es una vida carnal, una vida dominada por la carne, dominada por el pecado, en realidad esa persona no es cristiano, no es salvo. No quiere decir esto, ¿verdad?, que los que decimos que somos cristianos somos perfectos y no cometemos ningún error. No. La Biblia es muy clara. Todos pecamos, todos nos tropezamos y nos caemos en el camino. Nadie es perfecto.
Pero una cosa es que tú tropieces y caigas yendo hacia donde el Señor te está llevando, y otra cosa es que vivamos de lleno en la carne y en el pecado. A eso se refiere el apóstol Pablo. A personas que no es que de cuando en cuando pecan, sino que viven, están estacionados en la carne y en el pecado. Entonces, imagínense, quiero que piense en esto un momento. Mucho tiempo la iglesia se ha dedicado a la lucha espiritual contra los demonios, contra Satanás, contra los principados, contra las potestades en las regiones celestes, y la carne está haciendo estragos en nuestras vidas, y la carne está destruyendo nuestras familias, nuestros hogares, y la carne está arrastrando y empujando a muchísima gente al infierno. ¿Por qué? Porque dejamos de alcanzar, como dice también la escritura, la gracia de Dios. Dejamos de alcanzar. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Y el Espíritu, acuérdese, está luchando constantemente contra la carne. Usted puede ver a un pastor, a un predicador, a un evangelista, a un profeta, a quien usted quiera o a quien usted considere el hombre o la mujer más ungido por Dios, y dentro de esa persona el Espíritu está luchando con la carne. A quien usted me diga, en su interior el Espíritu está luchando contra la carne. No hay nadie absolutamente que pueda decir: yo ya estoy del otro lado. Para mí la carne ya no es un problema. Yo ya no soy tentado. Quiero decirle algo: Satanás tentó al mismo Señor Jesucristo, y el Señor no cayó en tentación. Pero habría que preguntarnos: ¿qué llevó a Satanás a tentar al Señor? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Verdad? ¿Qué estaba pensando cuando tentó al Señor? Lo tentó, ¿por qué? Porque estaba dentro de la esfera humana. Porque humanamente hablando existía la posibilidad de hacerlo caer. Existía la posibilidad de desviarlo, pero no lo logró, porque el Señor estaba bien preparado, ¿verdad? Bien apertrechado ahí para resistir el ataque del enemigo, la tentación. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, quiero decirte algo, hermano, hermana, que me estás escuchando. Dentro de ti, en tu interior, el Espíritu Santo está luchando por ti. Dile a la persona que tienes a un lado: el Espíritu está luchando por ti. Él está luchando. Fíjese, Dios, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él envió a Jesús a morir en la cruz. Pero también de tal manera nos amó Jesús que envió al Espíritu Santo para que luche por nosotros. Él es el que lucha por nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos obedecer ese mandamiento de andar en el Espíritu para no satisfacer, para no caer en los deseos de la carne? ¿Cómo le hacemos? Bueno, Pablo aquí mismo nos está dando la salida. Dice en el versículo 22: mas el fruto del Espíritu, o sea, pero cuando una persona se deja guiar por el Espíritu, dice Pablo, esto es lo que va a manifestar en su vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, está hablando de la ley de la carne. Contra tales cosas no existe ley. La carne no puede contra este fruto del Espíritu en nuestras vidas.
Dice, pero los que son de Cristo, o sea, ¿cómo podemos nosotros manifestar este fruto en nuestra vida? Aquí lo dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo podemos nosotros andar en el Espíritu? Primero que tenemos que hacer es crucificar la carne y sus deseos. ¿Y qué es lo primero que la carne nos va a tratar de imponer? ¿O qué es lo primero que la carne va a tratar de hacer en nosotros? Bloquear, interrumpir nuestra comunión con Dios. La carne siempre te va a decir, hoy no vayas a la iglesia, hoy quédate, hoy te mereces descansar. Hoy, ¿verdad? Mira el día cómo amaneció, bien fresco, quédate a descansar. Se antoja, ¿verdad? Estar un ratito más acostados. Puedes, la carne te va a decir, ¿para qué vas a leer la Biblia? Si ya leíste el otro día, ya leíste el domingo, ya escuchaste. Ya no, ¿para qué vas a orar? Mira, no ores. No seas, ya Dios sabe, ya Dios te escuchó, ya. Y siempre la carne va a tratar de interrumpir, bloquear nuestra comunión con el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Crucificar la carne. ¿Cómo crucificamos la carne? ¿Cómo crucificamos la carne? Buscando a Dios, buscando del Señor. Con eso le decimos a la carne, aquí te aplacas, porque yo voy a buscar de Dios. Cada vez que usted ora, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted viene a la iglesia, y quiero decirle algo, hermano, no necesita usted esperar a que todo esté bien para venir a la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted dice, es como si le dijéramos a Dios, apúntale, estoy viniendo a la iglesia. A pesar de que, mira, estoy cansado, no tengo dinero, estoy enfermo, tengo problemas, apúntale, como si eso nos diera puntos extras. Y tú no sabes que a lo mejor la persona que está sentada junto a ti viene igual o más cargada que tú de problemas, de conflictos, de deudas, hermano, y sin embargo venimos a la iglesia, y cuando tú vienes a la iglesia y a pesar de todo lo que podemos venir cargando, levantamos nuestras manos, cantamos, alabamos a Dios, ahí estamos crucificando la carne. Le estamos diciendo a la carne, no es lo que tú quieres, es lo que Dios me está guiando por su Espíritu a hacer. Entonces, cuando crucificas la carne, obviamente alguien que está crucificado es alguien que está inmovilizado. Tiene las manos y los pies clavados, no puede moverse, no puede hacer nada, no puede ir a ningún lado. Eso es lo que dice Pablo que tenemos que hacer con la carne, crucificar. Y en el versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, decimos que vivimos por el Espíritu. Bueno, entonces déjate guiar por el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu. No podemos nosotros decir que somos cristianos y andar en la carne. Escúchame bien, no existe tal cosa como un cristiano carnal, ¿no? Ese es otra de los conceptos muy errados. No hay cristianos carnales. O eres cristiano o eres de la carne. No se puede hacer las dos cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber o cómo podemos nosotros entender estas cosas que suceden? Jesús dijo en Mateo capítulo 7 que en los últimos tiempos iba a haber personas que iban a dar la apariencia de ser, no solamente de ser cristianos, pero de ser hombres y mujeres ungidos de Dios, y a través de ello iban a engañar a la iglesia. Mateo capítulo 7 versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? Que para ser un falso profeta
no necesitas, un falso profeta no es el que profetiza mentiras. Un falso profeta no es un brujo, no es un hechicero, no es nada de eso. Un falso profeta es simplemente una persona que aparentemente es una oveja, que aparentemente es alguien más del rebaño, aparentemente es un cristiano, dice, pero en realidad es un lobo. Su naturaleza por dentro es un lobo. El lobo es lo opuesto completamente a la oveja. Porque las ovejas no se comen entre ellas, ni se comen a los lobos, pero los lobos se comen a las ovejas. Entonces, la carne, fíjate cómo Jesús está comparando la ferocidad de la carne, usa la figura de un lobo para ilustrarnos. Y Jesús dice, van a venir falsos profetas. ¿Cómo vamos a saber entonces cuando una persona es un falso profeta, es un falso cristiano, es alguien que nada más? Porque quiero decirte algo, hay cristianos que estamos en el proceso, hay cristianos que estamos aprendiendo a caminar en el Espíritu y nos vamos despojando de situaciones en nuestra vida, de pecado, de vicios, de cosas, porque la Biblia nos va trayendo revelación. Hay cosas que a lo mejor hacíamos antes que no le agradan a Dios, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros creíamos que eran cosas irrelevantes, ¿verdad? Cosas X. Pero conforme vamos avanzando en el camino del Señor, vamos enterándonos de que a Dios ciertas cosas no le agradan, y entonces empezamos a hacer ajustes, cambios en nuestra vida. Pero hay otro tema que es contrario completamente. Una cosa es cuando un cristiano está en etapa de hacer ajustes en su vida, y otra cosa es cuando alguien simple y sencillamente no le interesa, nada más es simpatizante del evangelio, pero no le interesa hacer ningún cambio en su vida. A esas personas es a las que Jesús se refiere cuando dice que aparentemente por fuera son ovejas, pero por dentro son lobos. Son lobos. Por sus frutos, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. No dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede negar la naturaleza. Incluso, escúcheme bien, no solamente estamos hablando de las ovejas, pero de pastores. También Jesús, eso que Jesús dice se podría aplicar también a los pastores. Hay pastores, ¿verdad?, que están vestidos, que pueden estar vestidos con piel de pastores, pero por dentro no son, ya no digamos pastores, no son ni cristianos, no son ni salvos, ¿verdad? Personas que su intención, mira, Jesús dice aquí esto, quiero leerlo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, el que es guiado por el Espíritu. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué dice? De maldad. O sea, muchos predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles van a llegar con el Señor ese día y van a decir, Señor, ya vine. ¿Cuál es mi lugar? De estos que están aquí adelante, ¿cuál es? ¿Dónde voy yo? Y el Señor va a decir, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque dice, mira, lo más normal cuando nosotros como cristianos vemos, si tú ves que alguien, vamos a decir un pastor,
Si tú ves que alguien como pastor ora por un enfermo y el enfermo sana, ¿qué es lo más natural que la gente piensa? Que uno piensa, pues es un hombre de Dios, ¿no? Si oras por un endemoniado y el demonio se va, el endemoniado queda libre, ¿qué dices? Es que es un hombre de Dios. Si yo digo una profecía, ¿verdad?, o hablo una palabra y resulta cierta y se cumple, ¿qué es lo más normal que la gente diga? Ese es un hombre de Dios. Y esas cosas, hermano, llenan iglesias. Hay iglesias que están llenas por esa razón. Pero aquí el Señor está diciendo algo, que muchos de esos hombres que hacen milagros, que hacen señales, que sanan enfermos y que echan fuera demonios, a muchos de ellos el Señor les va a decir, nunca los conocí. ¿Qué significa esto? Que Dios puede darle dones a personas y después mandarlos al infierno. El caso más conocido en la Biblia es Balaam. Balaam era un falso profeta. Balaam fue un hombre que vino, y escucha esto, un rey trajo a Balaam y le dijo, maldice al pueblo de Israel para que yo lo pueda vencer. Y Balaam nunca, en todos los episodios, en Números capítulo 22, 23, 24, que es donde sale Balaam, nunca Balaam dijo una sola palabra contra el pueblo de Israel. Balaam tuvo visiones de Jesús. Balaam vio a Jesús. Balaam profetizó sobre Jesús. Balaam bendijo, lanzó profecías de bendición sobre el pueblo de Israel que se cumplieron. Balaam dijo una frase que es una de las frases más predicadas en las iglesias cristianas. Él dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa es una de las frases más predicadas en el cristianismo. ¿Quién la dijo? Un falso profeta. Pero ¿por qué era falso profeta Balaam si todo lo que dijo era verdad? Todo lo que habló era verdad. Las experiencias que él tuvo con el Espíritu Santo fueron reales. ¿Dónde estuvo la falsedad de Balaam? Porque dice la Biblia que lo que lo motivó para hablar lo que habló fue el dinero. Su motivación fue el dinero. Balac lo llamó y le dijo, quiero que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam se paró en una montaña donde se veía todo el pueblo de Israel. Y cuando iba a lanzar la maldición, Dios le agarró la lengua y le dijo, no, vas a hablar bendición. Y habló bendición. Y entonces el rey vino y le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo los bendices si yo te pagué para que los maldijeras y todo? ¿Y sabes qué dijo Balaam? Dijo, yo no puedo hablar sino lo que Dios me diga que yo hable. Dice, vive Jehová, dice que lo que Jehová me diga yo voy a decir. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí cualquiera podría decir, no hombre, ese es un hombre de Dios, un siervo de Dios. Pero después el rey Balac está en su casa y dice, ya sé qué fue lo que pasó. No le ofrecí suficiente dinero. Y entonces lo manda a llamar otra vez y le dice, ya sé lo que, ya no me digas nada, ya está. Dice, te voy a pagar el doble, pero ahora te voy a pedir, ve y maldícelos. Y lo que te había ofrecido al principio, te voy a dar el doble. ¿Y sabe qué dijo Balaam ahí? Balaam dijo, ahora sí nos estamos entendiendo. Así sí entiendo, ¿verdad? Así sí fluye. Porque la primera vez, la verdad, como que te quedaste muy corto ahí. Entonces, ya salió la verdadera naturaleza. O sea, al principio tal vez
tal vez tuvo la intención Balaam de obedecer al Señor, pero cuando vio más dinero, él dijo, no, espérate, ahora sí. Y en todos los pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo también, donde se menciona a Balaam, se dice que aceptó el salario, que aceptó el dinero, que aceptó el pago. Entonces un falso profeta, un falso pastor, un falso apóstol, un falso predicador, un falso ministro, ¿cómo lo vamos a descubrir? No porque predique mentiras o porque hable mentiras o porque no, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es la motivación de su corazón? Si la motivación de su corazón no es glorificar a Dios, entonces no importa cuál sea, ya no es correcta. Entonces, Dios puede, por supuesto que puede. Dios puede derramar su espíritu sobre la congregación y los dones, dice que los reparte como Él quiere. Los dones los puede agarrar cualquier persona y después se desvía de la fe y sigue usando el don. Y Dios lo sigue usando. ¿Por qué? Bueno, Dios estableció una ley, que los dones son irrevocables, pero no tenemos que dejarnos llevar por el don, sino por el fruto, porque el fruto va a venir cuando el carácter de un hombre o una mujer es moldeado al dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, hermano, ¿cómo no nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios? ¿Se da cuenta a dónde nos lleva la carne? No importa si sea un congregante o si sea un pastor o si sea un profeta o si sea un apóstol, si se deja guiar por la carne lo va a terminar llevando al infierno. Para que se dé cuenta lo grave que es la carne, y nos conviene dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nos conviene que el Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque hay gente que dice, yo puedo contra la carne, yo puedo contra la... No puedes, nadie puede contra la carne. El hombre más fuerte que hubo en la Biblia, Sansón, quiso enfrentarse a la carne sin el Espíritu de Dios, y como el negrito que sale en el video, ¿verdad? El hombre más sabio que ha habido en la Biblia, Salomón, quiso enfrentarse a la carne sin ser guiado por el Espíritu. ¿Qué le pasó? También, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos, como seres humanos, no nos alcanza, no nos da. Ahí está en la Biblia, hermano. Dios nos lo dejó como una advertencia. Ni aunque seas muy fuerte, ni aunque seas muy sabio, pero si no tienes el Espíritu de Dios, la carne te va a destruir. La carne nos va a arrastrar y nos va a llevar, hermano, al infierno. Entonces necesitamos entregarle al Espíritu Santo el control en nuestra vida. Romanos 8:26. Ya tenemos que terminar pronto. Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, hermano, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Dice que el Espíritu nos ayuda. ¿Cuántos queremos que el Espíritu nos ayude? Entonces, ¿cuál es el primer requisito para que el Espíritu nos ayude? Reconocer que somos débiles. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Si nosotros necesitamos venir delante del Señor y decirle: Señor, yo reconozco que somos débiles, que soy débil. Segunda de Corintios 12:9, ¿verdad? Y el Señor me dijo, dice Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, dice Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. O sea, ¿qué dice Pablo? Me conviene reconocer y decir que soy débil. ¿Por qué? Porque entonces el poder de Cristo viene sobre mí. El poder del Señor viene sobre mí. Amén. ¿Cuántos reconocemos que somos débiles? Porque le voy a decir algo. Pablo aquí no está diciendo, fíjese, no dice el Espíritu les ayuda, porque no saben cómo orar, no saben cómo pedir. No, dice Pablo, el Espíritu nos ayuda. Pablo se estaba incluyendo. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermano, si Pablo no lo sabía, si Pablo necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para saber cómo orar, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de ti y de mí? Y a veces nosotros decimos: ay, ya con la oración mañanera que te avientas en lo que caminas de la cama al baño, cuando te levantas, ya con esa tenemos para todo el día. Y Pablo dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros, porque no sabemos, hermano, cómo pedir. Y esto que Pablo está diciendo aquí es solamente, como decimos, para muestra un botón. Dice Pablo: no sabemos orar. Necesitamos reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero orar, hermano, no es lo único que no sabemos. No sabemos cómo ser padres, y el Espíritu Santo nos puede ayudar. No sabemos cómo ser esposos, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. No sabemos cómo ser hijos, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos. Hermano, no sabemos nada. El que venga y diga que sabe, le hacemos un monumento, le hacemos una estatua, pero no sabemos nada. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Intentamos ser padres, ¿y qué sucede? Terminamos de la greña con los hijos. Intentamos ser esposos, ¿y qué hacemos? Nos agarramos hasta con los sartenes y los platos y todo. Intentamos ser hijos, intentamos ser patrones, intentamos ser empleados, intentamos ser... ¿Y qué terminamos haciendo? Terminamos destruyendo todo lo que cae en nuestras manos. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Necesitamos decir al Señor: Señor, ayúdanos, ayúdame. Efesios capítulo 5. Esta sí es la última. Efesios capítulo 5. Dice, versículo 15 en adelante: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Dice, no como necios, sino como sabios. Necios es la traducción amable. El texto original se parece más a decir: no sean mensos. Dice, no seamos mensos, sino sabios, y aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto no seáis, otra vez lo adorna, dice, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pablo,
ya nos la pusiste difícil. ¿Cómo vamos a entender cuál es la voluntad de Dios? No sé cuál es la voluntad de Dios para mañana, para mi vida. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi futuro? ¿Cómo voy a saber? No sé ni cuál es la voluntad de Dios de qué voy a comer mañana. Y cómo voy a saber con quién me voy a casar. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi carrera, para mi familia, para mi trabajo, para todas las áreas de mi vida? ¿Cómo puedo saber? Dice Pablo, sean entendidos, o sea, sean obedientes, sigan la voluntad de Dios. Pero Pablo, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí viene la respuesta en el siguiente versículo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo nos está diciendo, sean llenos del Espíritu. ¿Quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Sean llenos del Espíritu. Una persona que es llena del Espíritu, dice en Romanos también en capítulo 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si alguien tiene derecho a ser guiado por el Espíritu de Dios, son los hijos de Dios, los que están llenos del Espíritu de Dios. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Si Pablo dice que hay que llenarnos del Espíritu, quiere decir que es posible estar vacíos del Espíritu. El Espíritu Santo vino a nuestra vida cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo. El Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló. Es como cuando te ponen una toma de agua en tu casa, te conectan al agua, pero hay una llave de paso y esa la tienes que abrir para que el agua fluya, para que se llene todo, el aljibe, el tinaco, todo. Dice, el Espíritu Santo ahí está, pero ahora nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu. Aquí viene otra pregunta, Pablo, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Bueno, tres cosas. Primero, dice, ser llenos del Espíritu. Número 1, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dice, hablando entre vosotros. O sea, Pablo dice, háblense entre ustedes, entre hermanos, tengan un lenguaje bíblico, tengan un lenguaje espiritual. Ya dejen los albures, ya dejen el doble sentido, ya dejen las malas palabras, ya dejen, dice Pablo, hablen con salmos, con himnos, con cantos espirituales. ¿Cómo vas a hablar con salmos si no sabes ningún salmo? Si nunca lees la Biblia. Y otra cosa importante que dice Pablo, hablen entre ustedes. ¿Sabes qué significa hablar entre ustedes, entre cristianos? ¿Sabes qué está diciendo Pablo ahí? Congrégate. Congrégate. Habla con los hermanos. Habla con gente de la iglesia. Habla con gente que te hable de Dios, que te lleve a Dios, que te llenes de Dios. Que tus amigos, sí, tienes que convivir con gente de afuera en tu trabajo, con tus vecinos, con todos. Pero ¿con quién hablas más? ¿Con quién tienes más diálogo? ¿Más tiempo? ¿Con cristianos o con mundanos? Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales. O sea, en otras palabras, congrégate y lee la Biblia. Si tú lees la Biblia, vas a tener de qué hablar con los cristianos, con los hermanos. Si no, pues te la vas a pasar hablando de otras cosas. Otra dice, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ten un tiempo de oración y de acción de gracias. Ten un tiempo de oración, ora a Dios. Ten momentos de comunión con el Señor.
Aparta un tiempo para orar con Dios, para hablar con Dios todos los días. Busca, reconoce que eres incapaz de resolver tus problemas. Eres incapaz de vivir lejos de la dirección de Dios. Y número 3, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Significa que, un ejemplo, ¿quién va a predicar? No, va a predicar el hermano fulano de tal. Es que ese hermano no me gusta cómo predica. No, es que siempre es lo mismo y es que siempre no me gusta cómo predica el hermano. Hermano, ¿qué crees? Aunque no nos guste cómo predica el hermano, necesitamos escuchar palabra de Dios. Necesitamos escuchar. ¿Qué le decimos a los niños? ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando se sientan en la mesa y les servimos el plato de sopa y dice, esa no me gusta? ¿Qué le decimos? Te lo tienes que comer. Porque aunque no te guste, necesitas alimentarte. Bueno, cuando nosotros venimos a la iglesia y dicen, va a predicar el pastor, otra vez va a hablar de lo, otra vez va a decir de lo mismo, otra vez va a contar. Haz de cuenta que junto a ti está el Espíritu y te dice, te lo tienes que comer. Aunque no te guste, te tienes que alimentar de la palabra. Nos tenemos que alimentar de la palabra, hermano. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es de que va a predicar el hermano que me cae mal. Va a predicar el hermano que tuvimos un problema hace tiempo, y entonces mejor en lo que predica el hermano, mejor yo me voy allá a comerme unas picadas, o me voy a pasar el rato allá, ¿verdad? A ver en el teléfono, a ver qué me sale. Hermano, cuando somos seres humanos y hay de todo, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, a lo mejor hay alguien con quien tuve algún roce, con quien tuve, pero escúchame bien, pero si la persona se va a parar aquí al frente y va a hablar palabra de Dios, yo tengo que ser lo suficientemente maduro en lo espiritual como para someterme, no a la persona, pero a lo que la persona está enseñando, a lo que la persona está predicando. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra de Dios. Amén. Entonces, someternos unos a otros es venir a la iglesia y estar dispuesto a trabajar con quien tenga que trabajar, a servir con quien tenga que servir, por amor a Dios y por amor a la iglesia. Amén. Entonces, 3 cosas. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Dice, número 1, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, o sea, congregándonos y leyendo la Biblia. Número 2, en el versículo 20, orando, teniendo un tiempo de oración y de acción de gracias. Y número 3, en el versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Cuando nos aprendemos a someter unos a otros en el temor de Dios, hermano, vamos a ser llenos del Espíritu. Porque ser llenos del Espíritu, en 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Sabes qué significa esto? Que lo podemos apagar. Por eso el apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. O sea, es como cuando una lámpara se le está acabando el aceite y Pablo dice, no dejes que se apague, échale más aceite. ¿Cómo le podemos echar más aceite? Cultivando nuestra vida espiritual. Hay personas que creen, ponte de pie conmigo, ya vamos a terminar. Hay personas que piensan, vienen a la iglesia y dice, hermano, quiero que ores por mí. Y oramos por la gente. Oramos porque la oración, Dios escucha la oración. Y cuando alguien ora con Dios con todo su corazón,
La oración tiene resultado. Pero yo quiero decirte algo, hermano, y con todo el amor y de todo corazón, pero una oración de 3 minutos no va a resolver los problemas de una vida carnal, de una vida de carnalidad. Podemos orar aquí, porque la oración cuando venimos a la iglesia es como el empujón, como cuando el carro no arranca, ¿verdad? Y lo empujas y ya arranca. Pero no lo puedes dejar así, tienes que llevarlo a que lo revisen, a ver que algo está fallando, porque no arranca normalmente. Entonces, podemos orar aquí en la iglesia, pero la verdadera batalla espiritual es cuando tú salgas de aquí, cuando tú llegues a tu casa, cuando tú llegues otra vez a tu vida cotidiana. ¿Cómo vas a seguir viviendo? ¿Te vas a seguir dejando llevar por la carne? ¿O vas a buscar ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es todos los días, todos los días, todos los días buscar de Dios, buscar llenarnos de Dios. Quiero decirte algo y quiero hacer hincapié en esto porque es muy importante, hermano. Congrégate, congreguémonos. Congregarnos es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque Jesús mandó, Jesús oró y el Espíritu Santo vino. Pero el Espíritu Santo no vino sobre personas aisladas. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Vino sobre los que estaban congregados en el aposento alto. Y dice Hechos capítulo 2 que cuando estaban y llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y dice, fueron llenos del Espíritu. ¿Y quiénes estaban ahí? Los discípulos del Señor: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, los 11 y los demás discípulos ahí estaban. Y en Hechos capítulo 4 dice que se volvieron a reunir porque había persecución y volvieron a orar. Y dice que el Espíritu Santo descendió y fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban en Hechos capítulo 4? Los mismos que estaban en Hechos capítulo 2. Y dice que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Y eran los apóstoles, hermano. Si los apóstoles necesitaban ser constantemente llenos del Espíritu Santo, ¿crees que tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente? Claro que lo necesitamos. Ahora, la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo es el agente que Dios encargó. El Espíritu Santo es Dios, pero es el agente que el Padre encargó para que estuviera con nosotros todos los días. Todos los días, a cada momento, a cada paso que tú das en tu vida, el Espíritu Santo está contigo y te está diciendo, déjame ayudarte. Déjame ayudarte. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Cierra tus ojos un momento y levanta tus manos y dile al Señor con todo tu corazón, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Necesito que me ayudes. Abre tu corazón con el Señor y dile, Espíritu Santo, soy débil. Soy muy débil. Me es muy fácil ceder ante las tentaciones de la carne. Y por ceder a las tentaciones de la carne, Señor, mi vida se ha destruido. Siento que mi vida está vacía, siento que mi vida está hueca porque me he dejado llevar por la carne, Señor. He entrado en una pereza espiritual en mi vida, Señor. Yo quiero decir y quiero creer que soy cristiano, pero la realidad es que hace mucho tiempo que en mi vida no hay una vida de oración. Hace mucho tiempo que en mí no hay una vida en donde haya una búsqueda constante, una hambre de la palabra. Yo creo, yo sé que eres real, yo creo en ti,
pero me cuesta mucho trabajo dejarme guiar por ti, Espíritu Santo. Ando en la carne. Díselo al Señor, habla con Él y abre tu corazón y dile: Señor, he andado en la carne. Los frutos de la carne que dice Pablo, las obras de la carne están en mi vida. Me he dejado llevar por la ira, por los celos, por las envidias, por los pleitos, por la fornicación, por el adulterio, por la lascivia. Me he dejado llevar, Señor, por muchas de esas cosas y más, que la carne, Señor, me ha gobernado, me ha dominado. Pero el día de hoy yo te pido, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida. Quiero ser lleno de ti. Quiero ser llena de ti. Quiero ser un hombre, una mujer espiritual. Quiero ser un hombre, una mujer que sea guiado por tu Espíritu, que sea guiada por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, que no haya ninguna influencia externa. Si hemos abierto puertas, si hemos provocado, Señor, si nos hemos metido en territorio del enemigo y el enemigo ha ganado ventajas sobre nosotros, Señor, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para reprender, y reprendemos en el nombre de Jesús y anulamos toda influencia demoníaca, toda influencia espiritual que no viene de parte tuya, Señor. La reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que hay libertad para ser llenos de tu Espíritu. Que hay libertad para buscar tu rostro. Que hay libertad, Señor, para congregarnos. Que hay libertad, Señor, para venir delante de tu presencia y reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, Señor, sin ningún impedimento, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Con todo el corazón te lo pedimos. Llénanos, Señor, llénanos. Levanta tus manos en esta tarde. Vamos a cantar al Señor un momento.